Amén y gracias a Dios. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien, si me está viendo bien y si es así, pues entonces vamos a iniciar. ¿Me está viendo bien? ¿Y me está escuchando bien? Ok, bueno, muy bien. Ubíquese por favor en el capítulo 16 de la carta de los Romanos. Romanos capítulo 16. Y de paso les voy dando la bienvenida al último capítulo de la carta de los Romanos. Ya hoy entramos al estudio del capítulo 16. Romanos capítulo 16. Dese cuenta usted ahí una ojeada rápida. El capítulo 16 tiene 27 versículos. Y esos 27 versículos los subdividimos nosotros en 5 partes, que serán como 5 lecciones, para poderlo estudiar, o para poderlos, hablando de los versículos, estudiar de una manera ordenada y de una manera entendible. La primera división va del versículo 1 al 2. Y esa primera división, que sería como la lección número 5 de la unidad número 6, o la lección número 1 del capítulo 16, se llama la recomendación de Febe. Así se llama. La recomendación de Febe. Aparece un personaje llamado Febe, y ese personaje llamado Febe es recomendado. Entonces, Romanos capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Y dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, cuando hablamos de la recomendación, pues dése cuenta que es que realmente es una recomendación. Ahí aparece en el versículo 1 la palabra recomiendo. Recomiendo. ¿Quién la está recomendando? ¿Quién está recomendando? Está recomendando Pablo. ¿A quién está recomendando? A Febe, una mujer, porque se le llama hermana, y una hermana que tenía un cargo eclesiástico, porque dice diaconisa de la iglesia, y pertenecía exactamente a la iglesia ubicada en la ciudad de Cencrea, una ciudad cerca a Corinto. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Repasemos algunas cosas con respecto a la Sagrada Escritura. La carta a los romanos fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿A quién se la inspiró el Espíritu Santo? A Pablo. Pablo, revisa el versículo 22, por favor, de Romanos capítulo 16. El versículo 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo la dictó. ¿A quién se la dictó? A Tercio. Es lo que nos dice Romanos capítulo 16, versículo 22. A alguien se le tenía que entregar esa carta para que la llevara a su destino. ¿A quién se le entrega la carta? Romanos 16, 1. A Febe. Ya que el versículo 2 dice que la recibáis en el Señor, lo cual quiere decir que Febe iba a ir a Roma antes que Pablo. Pablo aprovecha, recibe la inspiración del Espíritu Santo, le dicta la carta a Tercio, que servía como secretario o como escriba de Pablo, le entrega la carta a Febe, ya que Febe va a viajar a Roma. Entonces Febe lleva la carta. ¿A quién le tiene que entregar Febe la carta? Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Saludad es salúdenme, la carta de Pablo a los romanos, o sea, los romanos la reciben,
y al leerla, pues tienen que saludar a una pareja muy conocida por Pablo y a una pareja, es un matrimonio muy conocido por nosotros. El matrimonio conformado por Priscila y Aquila, que dice colaboradores en Cristo. Ellos eran los líderes de la iglesia en Roma. Febe tenía que ir a Roma, tenía que buscar a Priscila y Aquila, entregarles la carta. Priscila y Aquila, siendo líderes de la iglesia en Roma, divulgarían la carta a los cristianos romanos. Acabo de decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cosas. Responda usted, por favor. Primero, ¿quién inspiró la carta a los romanos? Bien, ¿a quién inspiró el Espíritu Santo el contenido de la carta a los romanos? Bien, Pablo dictó la carta. ¿A quién se la dictó? Bien, Tercio se la tenía que entregar a alguien para que la llevara a Roma. ¿A quién? Bien, Febe tenía que ir a Roma y buscar ¿a quiénes? Y ellos divulgarían el contenido de la carta entre quienes. Bien, esto que usted acaba de hacer aquí, respondiendo estas preguntas, es el inicio de una preparación necesaria para presentar la evaluación general de los 16 capítulos de la Carta a los Romanos. Este curso es lo más importante que uno pueda dictar y lo más importante que uno pueda aprender en la Biblia. Porque este curso es el Evangelio. Como este curso es lo más importante que uno pueda enseñar y es lo más importante que uno pueda aprender, este curso exige una evaluación. Y exige que las personas que tomaron el curso, es que yo me acuerdo muy bien, cuando comenzamos nosotros este curso, muchas personas, es más, aquí algo entre nos, la persona que me insistió y me insistió y me insistió y me insistió que volviéramos a dictar la carta a los romanos, al poco tiempo de haber comenzado el curso, sacó el hombro y no siguió estudiando la carta a los romanos. Imagínense cómo son las cosas. Y sin embargo, aunque la persona que más insistió e insistió e insistió, pero casi que ruega,
que volviéramos a dictar la carta de los romanos, sacó el hombro y no siguió, con todo y eso, la carta se siguió enseñando. Y con todo y eso, los juiciosos siguieron conectándose. Va usted a terminar de demostrar ese juicio preparándose muy bien para un cuestionario que evalúa los conocimientos relacionados con los 16 capítulos de la carta de los romanos. Ya nos queda muy poco. Ya nos queda muy poco en este estudio. Volvemos al versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, es una mujer recomendada por Pablo. O sea que aparte de ser mujer y llamarse Febe y ser diaconisa y ser mujer de la iglesia en Cencrea, pues es una mujer que tiene, para recomendarla, es una mujer que tiene un testimonio, una reputación, una conducta. Se cuenta cómo las mujeres sirvieron en el ministerio de Pablo, las mujeres sirvieron en el ministerio de Pedro, las mujeres sirvieron en el ministerio del Señor Jesucristo. Pues las mujeres son una maravilla. Nada más puedes darse cuenta. Yo veo a Gloria, mujer, Diva, mujer, Natalia, mujer, Cristina, mujer, Liliana, mujer. ¿Dónde está el resto? ¿Y dónde están los varones? Eso quisiéramos saber. ¿Dónde están los varones? Las mujeres son punta de lanza. Las mujeres son sumamente útiles, sumamente fructíferas cuando se disponen para las cosas del Señor. Tienen una espiritualidad que un hombre envidiaría realmente. ¿Sí? El hombre es bla, bla, bla. Si el hombre es palabras, el hombre es hojas, la mujer es fruto. Eso yo lo he podido comprobar en todos estos años de ministerio. No lo estoy diciendo porque esté usted aquí conectada. Lo estoy diciendo porque yo lo he podido comprobar en todos estos años de ministerio. Mi vida, el ministerio, el servicio ha sido sostenido también por varones, lógicamente, gracias a Dios por ellos, pero sobre todo ha sido sostenido por damas, por mujeres, a las cuales Dios ha colocado ahí con una espiritualidad maravillosa para que sostengan las manos de un ministerio. El versículo 2 dice que la recibáis en el Señor. Note, ya va a ir, pero tienen que recibirla. ¿A recibirla qué significa? Pues va a ir a Roma, recíbanla. Recibirla se refiere a la congregación, pero también recibirla se refiere a ayudarla, a proveerle, a sostenerla, a sustentarla. A eso se está recibiendo, a eso se está refiriendo. Que la recibáis, mire, recíbala en el Señor. Es que ella va en misión. Ella tiene una tarea muy especial. Que Pablo, al recomendarla, está diciendo una tarea que yo no le confiaría a ninguna otra persona. Y tiene un montón de colaboradores alrededor, pero él decidió que fuera una mujer y decidió que fuera Febe. Una mujer que le representaba, o una mujer que le daba mucha confianza, mucha tranquilidad. Lo que va en esa carta no se puede perder. Lo que va en esa carta es la suma y sustancia del Evangelio. Si algo llega a pasar porque la persona que la lleva es muy descuidada, porque la persona que la lleva la dejó olvidada, porque la persona que la lleva la perdió, ¿dónde fue que yo la dejé? Pues entonces imagínese el problema tan grande. Tiene que ser una persona bien despiertica, con sus 5 sentidos, bien ágil, bien perspicaz. Una mujer. Tenía que ser una mujer, y tenía que ser una mujer como Febe. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Los santos, o apartados por el Señor, porque eso significa la palabra santo, ¿no? Recuerda usted que el mundano nos escucha hablar de santos y dice, ay no, pues los perfectos, ¿no? Pero ¿quién le dijo que la palabra santo significaba perfecto? La palabra santo significa apartado. Es una cosa diferente. O sea, es que hay mucha ignorancia. La palabra santo significa apartado y eso es lo que está diciendo el texto. Que la recibáis como es digno de los santos. O sea, como es digno de una persona que se ha apartado para el Señor. Pues recíbala porque ella es una mujer apartada para el Señor. Es una mujer apartada para el Señor, vuelvo a recalcar el buen testimonio, la buena conducta,
Vuelvo a recalcar el pudor, el comportamiento, una señora, una dama en todo el sentido de la palabra, como tiene que ser una mujer de Dios, como tiene que ser una mujer cristiana. Apartada en su pensamiento, apartada en su corazón, apartada en su voluntad, apartada en sus palabras, apartada en sus acciones, apartada en sus reacciones, apartada en absolutamente todo. Ella va en una tarea muy especial. Eso es servicio. Febe predicaba el evangelio, pues es que imagínense, al tomar esta carta y llevarla a Roma, pues obvio que está predicando el evangelio. La mujer predica con su boca, la mujer predica repartiendo cartas, dése cuenta. Si Febe estuviese viviendo en este tiempo, la mujer predica con su boca, la mujer predica a través de WhatsApp, la mujer predica a través de Facebook, la mujer predica a través de Instagram, la mujer predica a través de la conducta, a través del comportamiento, la mujer reúne personas en su casa y también les predica y también les comunica. O sea, es todo una Febe. Ella es Febe. Como para tomar ejemplo de Febe. Así tiene que ser. Hay ejemplos de personas en la Biblia que uno debería imitar. Y hay muchos ejemplos de mujeres en la Biblia que las mujeres deberían imitar. Una de ellas, Febe. Lo que se le encarga para hacer a nivel congregacional lo hace de una manera tan excelente que ella no anda diciéndole a nadie, pero mire lo que me pusieron a hacer, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué no a otro? Pero yo con lo ocupada que estoy. No, para ella eso es un privilegio enorme, hacer algo a favor de la congregación, a favor del servicio, a favor del reino de los cielos. Y más que es que ahí quedó condensado el núcleo, la suma, la sustancia, el concentrado de lo que es el evangelio. Ella lleva el evangelio, ella es portadora del evangelio, no solamente en su interior, sino que es portadora del evangelio también en su bolso, porque lleva una carta, en su maletín, porque lleva una carta. Y esa carta o va y la entrega, o va y la entrega, no hay de otra. Como la que ha decidido, yo tengo que ir a visitar a fulano, y tengo que ir a visitar a fulano, y tengo que ir a orar, y tengo que ir a llevarle un pan, y tengo que ir a llevarle unos huevos, y tengo que ir a llevarle una leche, pero sobre todo tengo que ir a llevarle la palabra de Dios. Y Febe no deja que se pasen los días y nada que ha ido, las semanas y nada que ha ido, las quincenas y nada que ha ido, pasan los meses y nada que ha ido, y todo se le queda en, yo sé que en algún momento va a tener que ir. No, Febe dice, yo tengo que ir, y va, y allá está haciendo lo que le corresponde. ¿Hay alguna Febe aquí? ¿Alguna que se parezca a Febe? Así testimonio, así conducta, así comportamiento, así pudor, así castidad, así de una sola pieza, así con un amor a Dios inquebrantable, así con un amor al servicio, así que todos los demás dirán, pero lo único que le pidieron fue que llevara una carta, pero para ella eso es un privilegio que le está dando el cielo mismo. Un gran ejemplo para seguir, ¿no? Un gran ejemplo para seguir. Como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ayúdenla en cualquier cosa en que ella necesite de ustedes. Ella está yendo hasta allá, ¿cierto? Hay un gasto ahí, hay una inversión ahí. Ella está yendo hasta allá a llevar una carta. Y tenía que ser así, una época en la cual los teléfonos no existían. Los mensajes de WhatsApp no existían. Además, así hubiesen existido, de todas maneras Febe hubiese ido. Porque es que una visitica y hablar cara a cara, face to face, personalmente, eso lo hace más personal. Me parece que los mensajes de WhatsApp son muy impersonales. A veces uno escribe algo y el otro lo está interpretando como quiere, o le está colocando como que el tonito. Pero ¿qué tono va a tener un mensaje de WhatsApp? ¿Qué tono va a tener un escrito de WhatsApp? El tono que usted le quiera poner en su imaginación. El tono que yo le quiera poner en la imaginación. A veces decimos, uy, mire cómo me escribió de feo. Cualquier otro le dice, pero qué feo. Pues ahí no se ve que le haya escrito feo. Ahí solamente le dijo, no puedo, en otra oportunidad. No puedo, pero yo le pongo el tono. No puedo, en otra oportunidad. O le puedo poner el tonito, no puedo, en otra oportunidad. ¿Sí? Los mensajes de WhatsApp son muy impersonales. Gloria a Dios por esa tecnología. Porque claro que nos permite comunicarnos muy rápido, pero cuando se trata de la predicación del evangelio, el WhatsApp es impersonal. Las notas de voz son impersonales. Hasta las llamadas telefónicas son impersonales. Lo mejor es la visita, lo que hacía el Señor Jesucristo. Porque ella
dice, la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué impresionante. Es que ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es más, esa es la traducción real de la palabra diácono o diaconisa. El femenino de diácono no es diácona. El femenino de diácono es diaconisa, según la Sagrada Escritura, ¿no? Y el masculino no es diaconizo, el masculino es diácono. Entonces es el diácono y la diaconisa. ¿Pero qué significa diácono o diaconisa? Significa servidor. Significa el que ayuda a muchos, el que ayuda a todos, el que brinda una mano, el que está para servir. Pues diácono o diaconisa no es aquel que tiene el chaleco en la congregación que dice diácono, ¿sí? O el carnet que dice diácono o diaconisa. No, diácono o diaconisa es aquel que tiene el don de servicio y por donde va sirviendo. Que lo atiendan a uno muy bueno, pero que uno pueda atender a los demás más bueno todavía. Porque es más bienaventurado dar que recibir, porque lo que uno siembra uno lo recoge. Porque quien lo está atendiendo a uno es quien se está llevando la bendición. Uno está siendo partícipe o beneficiario de un servicio, pero el que me está atendiendo a mí, ese es el que está sembrando para más adelante recibir. Por eso yo no me puedo quedar sentado. Yo tengo que levantarme, arremangarme la camisa e ir a servir. Esa es la diaconisa Fer, una mujer confiable, una mujer ayudadora, una mujer que ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Y de qué manera los ayudaría? Pues dése cuenta en qué consiste el servicio de Febe. El servicio de Febe consiste en, yo llevo la carta, yo lo hago. No, yo. No, yo lo puedo hacer bien. Sí, no, yo sola lo puedo hacer, no hay ningún problema. Agarra la carta, se va hasta Roma. Ella está en Cencrea, cerca a Corinto. No es tan cerca a Roma. Pero va, se mueve, se desplaza, se sabe mover, note. Y si no se sabe mover porque no sabe cuál es el zip, porque no sabe cuál es el Transmilenio, porque no sabe cuál es la carrera, cuál es la calle, cuál es la transversal y cuál es la diagonal, pues pregunta. Es una mujer despierta, es una mujer abeja, es una mujer que no se pierde. Es una mujer que llega porque llega, tiene palabra y la cumple. Y repito, tiene un amor inquebrantable por el Señor, un amor inquebrantable por la iglesia. Porque se cuenta que es que ella es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Los estudiosos dicen que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos estando en Corinto. O sea que Febe ni siquiera es diaconisa de la iglesia en Corinto. Es diaconisa de una iglesia que queda en una ciudad cerca a Corinto, pero no en Corinto. Y sin embargo, Pablo, que pasó por Cencrea, dice, pero hay una mujer muy confiable, a la cual yo le entregaría la carta de buena gana para que la lleve. ¿Quién? Aquí en Corinto. No, aquí en Corinto no. ¿Por qué es que no había personas confiables en Corinto? Quizás sí, quizás no. Ya usted sabe cómo eran los corintios. Pero Pablo está pensando en una mujer que es cristiana, que es creyente, que es servidora, que es diaconisa de otra iglesia. Pero por favor, no se imagine una mujer con un chaleco, no se imagine una mujer con una camiseta, no se imagine una mujer con una credencial. Imagínese una mujer con un don activo, el don del servicio. Dice, es que cuando yo fui a Cencrea, yo vi una mujer que servía de una manera incansable al Señor. Y su servicio era maravilloso. A ella yo le encargaría que llevara la carta hasta Roma. Eso es lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. A continuación, usted encuentra unos saludos muy especiales. Los versículos que van del 3 hasta el 16. ¿Sí? Del 3 hasta el 16. Unos saludos muy especiales. Casi todos esos versículos comienzan con la misma expresión. Saludad, o salúdenme a, o le envío saludos, ¿sí? O saludos a, así, de la misma manera como uno se puede expresar, ¿no? Chao, salúdame a tu esposo. Chao, salúdame a tu esposa. Chao, salúdame a tu hijo. Saludos a tu mami, saludos a tu papi, saludos a tu hermana. Saludos. Lo que usted ve a continuación es una serie de saludos. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso acá? Pues tiene que ver todo. Primero porque es una carta. Y entonces como es una carta y ya se va despidiendo, pues entonces ya está enviando, son los saludos últimos. Pero al mismo tiempo quiero que note algo
Y es una obra del Espíritu Santo y es muy visible, pero sarcásticamente o irónicamente, aunque es una obra del Espíritu Santo muy visible, pocos se dan cuenta de esa obra del Espíritu Santo. Y decía Agustín de Hipona, famoso San Agustín, que una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace cuando habita una persona es cambiar su grosería por decencia. Y vuelvo y digo, ese cambio de la grosería a la decencia es una cosa casi imperceptible, o sea, casi no se ve, casi no se nota, pero obra en la vida del cristiano. Y poco a poco uno se va convirtiendo en una persona que saluda, y una persona que se despide, una persona que hace la charla, una persona cómo está, una persona que rompe el hielo, una persona que se ríe, una persona que sonríe, una persona amable, una persona agradable, poco a poco, lógicamente, lentamente, sí, claro que sí. Poco a poco el apático, el indiferente, el que dice, no, la verdad es que yo no soy tan abierto, así, como que rompa el hielo, pero usted no se puede atar con esas palabras. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es obra del Espíritu Santo el abrir la vida de la persona y convertirlo en alguien decente, alguien amable, alguien al cual la persona se pueda acercar, le pueda contar, le pueda preguntar, le pueda saludar, se pueda despedir. Mi trato con algunas personas se limita a hola, ¿cómo estás? Y hasta luego. Pero es un trato muy amable, aunque sea solamente un saludo y aunque sea solamente despedirse. Con algunos otros uno charla más. Uno echa el chistecito, se ríe y bueno, chao, hasta luego. Hay que reconocer pues que yo no era así. Pero hay que reconocer que poco a poco nos vamos convirtiendo en eso. Y aquí usted ve al apóstol Pablo. Acuérdese cómo era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Asolaba las iglesias, encarcelaba a los cristianos y con su consentimiento los cristianos eran asesinados. Lo que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, con la muerte de Esteban. ¿Cómo es que una persona así, tan mala gente, tan mala clase, se puede convertir en alguien que hable tan reiterativamente del amor a Dios y del amor a Cristo y del amor al prójimo? Él es el que dice, usted no pague mal por mal. No, usted tiene que pagar bien por mal. Si a usted le hacen el mal, usted siga haciendo el bien. ¿Cómo esta persona, que era un mala gente, un mala clase, se puede convertir en alguien que dice, bendecid y no maldigáis? O en alguien que dice, no se venguen ustedes mismos. Si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Si su enemigo tiene sed, dele de beber. Esas son las ordenanzas apostólicas que salen por la boca y por la pluma de Pablo. Pero él era muy mala gente. Era una persona que encarcelaba, golpeaba, mataba a los otros. Ahora lo ve usted aquí en el capítulo 16, muy saludable. Saluda al uno, amable con el otro, recomienda a Febe, muy cariñoso. La gente se le acerca, le tiene confianza, quieren a Pablo, Pablo quiere a todo el mundo. Eso es obra del Espíritu Santo, solamente obra del Espíritu Santo. El versículo 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, que ya dijimos que ellos iban a estar allá en Roma esperando a Febe con la carta. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaborador. Aquí va a aparecer la palabra colaborador en unos versículos bien especiales. El término colaborador se refiere a la tarea que estaba haciendo Pablo y cómo ellos de alguna manera le ayudaron, de alguna manera le tendieron una mano, de alguna manera le hicieron la vida más fácil a Pablo para que él pudiese seguir predicando el evangelio. ¿Cuántas formas de colaborar hay? Pues muchas formas de colaborar.
Por ejemplo, coloque su casa y yo voy y predico, eso es colaborar. Usted invite a personas, yo voy y predico, eso es colaborar. Doble las rodillas para que yo pueda seguir predicando el evangelio, eso es colaborar. Ayune usted para que yo pueda seguir, eso es colaborar. Aporte económicamente hablando. Estamos creando un fondo, colabore con ese fondo. Ya abrimos la canasta nuevamente, colabore con la canasta. Es que todas esas son formas, todas esas son maneras de poder colaborar. La Biblia habla en el Evangelio según San Lucas de unas mujeres, por ejemplo, Susana, por ejemplo, Juana. Dice la Sagrada Escritura que ellas servían a Dios ayudándole a Jesucristo de sus bienes. O sea, ellas eran ofrendantes, sembradoras, diezmistas. Ese era su aporte para el reino de los cielos. Y la Biblia llama a eso servicio a Dios. Gente que no le da ni un peñique a Dios, ni 50 pesos a Dios. Y dicen, el Señor conoce mi corazón. Claro, conoce su corazón y sabe que es un corazón avaro. Sabe que es un corazón tacaño. Sabe que es un corazón codicioso. Hay para todo el mundo, menos para Dios. Pero en la Biblia se destacan muchas mujeres que fueron muy generosas. Como la viuda pobre, por ejemplo, que dio todo lo que tenía. De ahí en adelante, nosotros ya hicimos ese estudio. Aquí se le llama a Priscila y Aquila colaboradores. Sobre todo había algo en lo cual Priscila y Aquila le colaboraban mucho a Pablo, y era también predicando el evangelio. Sobre todo, mire que es que estaban en Roma, ellos habían asumido un liderazgo en Roma. Aquí es cuando decimos que el Espíritu Santo a través de Pablo abrió la iglesia en Roma a control remoto. Y el control remoto eran un matrimonio. Priscila y Aquila eran el control remoto por medio del cual Pablo abrió la iglesia en Roma. Pablo no había ido a Roma todavía. Acuérdense lo que vimos hace 8 días. Él quiere ir, pero todavía no puede. Pero ya hay iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo le está escribiendo una carta, lo cual quiere decir que los romanos reconocen la autoridad apostólica de Pablo allá. Pero ¿por qué si Pablo no abrió la iglesia allá? No, sí la abrió. Pero ¿cómo la iba a abrir si nunca ha ido? La abrió a través de otras personas. Discípulos o colaboradores o consiervos de él mismo. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Ellos, acuérdese que ya pasamos por nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, ellos compartían el mismo oficio, la misma profesión secular de Pablo. Ellos también fabricaban tiendas. Ellos eran fabricantes. Ellos eran artesanos. Y estuvieron durante mucho tiempo trabajando juntos. Ahí se conocerían, ¿cierto? Ahí compartirían conocimientos. Ahí se unirían para trabajar por lo mismo. ¿Para trabajar por qué? Para trabajar por el reino de los cielos. Listo, Pablo, trabajemos. ¿Cómo hacemos? No, pues nosotros, siendo judíos, estamos viviendo en Italia. Salimos de allí porque el emperador le dio porque no quería ver ningún judío en Italia. Pero ya parece que el edicto ese o la norma esa se va a levantar. Entonces, como la norma se va a levantar, podemos regresar a nuestra casa porque es que allá tenemos todo. Bueno. Pero ¿qué tal si al regresar ustedes a la casa, allá abrimos una obra? A través de ustedes, estuvieron de acuerdo, abrieron la obra y la obra comenzó a crecer. ¿Sí? Algunos se quejan porque, si usted me dice, no, que es que yo me voy a vivir a la China, ¿se va a ir a la China? Sí, me voy con toda la familia. Bueno, pues vaya, si quién lo va a detener, va hacia la China. Pero abramos una obra en la China. Ya la gente, pero ¿cómo se le ocurre? Yo voy a ir a un lugar y ¿cómo quiere que abra allí la obra? ¿Y cómo quiere que llegue de una vez? Entonces, ¿a qué se va para la China? No, yo me voy para la China a hacer tiendas. ¿Eso es lo único que vas a hacer a la China? ¿Hacer tiendas? No se le olvide que antes de fabricante de tiendas, usted es cristiano. Y si es cristiano, antes de ser fabricante de tiendas, por donde usted va, tiene que divulgar el evangelio. Es su obligación. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice el texto bíblico. Priscila y Aquila lo entendieron muy bien. Ellos van a regresar a Italia, la capital, Roma. Ellos van a regresar a Italia, pero no solamente a hacer tiendas.
no solamente a retomar los asuntos de su negocio, de su empresa, tenían una empresa. No solamente a retomar los asuntos de su casa, ya tenían ellos casa, sino a iniciar un proceso de evangelización en Roma. Quiere decir que fue a propósito. Mire, es que Dios todo lo hace con un propósito y todo lo permite con un propósito. El emperador se levantó y yo no quiero ver judíos acá, salgan todos de Italia. Los mandó lejos. Algunos deprimidos por allá, pero yo qué habré pagado. Pero qué querrá Dios, qué tendrá Dios conmigo, pero por qué me trata así de duro. Priscila y Aquila nunca pensaron de esa manera. Sencillamente salieron, bueno, algún propósito habrá acá. Priscila y Aquila fueron los que se encontraron con Apolos. Eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Acuérdense que se encontraron con Apolos. Le enseñaron más exactamente el camino de Dios y en qué se convirtió Apolos, en un maestro bíblico. Ellos por donde van divulgando. Se encuentran con el apóstol Pablo y crean una sociedad evangelística. Entonces el apóstol Pablo, con esa sociedad evangelística, dice, yo voy a ir predicando por un lado y ustedes van a ir predicando por el otro. Listo. Llega el momento, Pablo, levantaron el edicto. Nosotros tenemos que regresar, allá tenemos todo. Con dolor en el alma los tengo que despedir, vayan, allá está su vida. Sí, pero vamos a hacer la obra allá. ¿Van a hacer la obra allá? Listo, abramos una iglesia allá. Cuando yo pueda, yo voy. Y ese es el contexto a esas alturas de Romanos capítulo 16, versículo 3. Ese es el contexto. Que Priscila y Aquila ya están allá, están esperando que Pablo vaya, porque ellos comenzaron a evangelizar y se armó una iglesia y se armó una congregación. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si el apóstol Pablo estuviera vivo, le estaría diciendo, ¿sí? Le estaría diciendo a quien vive en Gátiva, pero allá hay que tener obra, porque entonces usted ¿para qué está viviendo allá? Le estaría diciendo a quien vive en Bosa, pero allá hay que abrir obra, porque entonces usted ¿para qué está ahí? Le estaría diciendo a quien vive en Suba, pero allá hay que abrir obra, porque entonces usted ¿para qué está viviendo ahí? Le estaría diciendo a quien vive en Soacha, pero allá hay que abrir obra a través suyo, porque entonces usted ¿para qué está viviendo ahí? Ese era el apóstol Pablo. Lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de la Sagrada Escritura, las estrategias, los modelos, las herramientas para evangelizar, para avanzar, para seguir adelante. Y alguien me dijo, pero es que usted sí, usted con ese énfasis, con esa molestia, cuando yo estaba en otra iglesia ya no me molestaban y no me decían que yo tenía que evangelizar y mucho menos convertir mi casa en una iglesia o mucho menos comenzar a evangelizar mi sector. Pero usted sí, y eso es cansón. Y usted debería cambiar esa forma. No. Pues es como pedirle a Pablo que cambie la forma. Es como pedirle a Pablo que no le diga a Priscila y Aquila, pero allá en Roma, allá para donde van, allá donde tienen la empresa, allá donde tienen la casa, allá hay que evangelizar y tenemos que abrir una célula, y tenemos que abrir una iglesia y tenemos que abrir una obra. Dígale eso usted a Pablo. O dígale eso a Jesucristo, que dijo que uno tiene que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hágame el favor. Pero es que así hay gente tan acomodadita, tan perezosita, tan ociosita, así hay gente tan sentadita, tan atornillada a una banca, que cuando uno le dice levántese y haga la obra, pues entonces ellos se molestan. ¿Se molestan por qué? Se molestan porque están acostumbrados a otra clase de congregación, una congregación en la cual ellos no hacen nada para extender el reino de los cielos. Dios me libre de hacer parte de una congregación de esas. Prefiero seguir activo, así sea con 2 o 3, rodeado de 2 o 3, no importa, pero seguir activo en el ministerio. Dese cuenta que el apóstol Pablo se rodeó de personas que fueron así activas. Por ejemplo, Timoteo, por ejemplo, Tito, por ejemplo, Silas, por ejemplo, Lucas. Gente que era así, bien activa, que se movía, camine. No he dicho, Pablo estaba diciendo camine y ellos ya estaban caminando. O alguno decía camine y Pablo ya estaba caminando con ellos. Acuérdense que hubo uno con el cual Pablo tuvo una confrontación con Juan Marcos. ¿Por qué? Primer viaje de misionero, visitan el primer lugar y ese se asusta y sale corriendo. Le parece demasiado trabajo, demasiada molestia. ¿Y cómo así ir a evangelizar por allá? No, si yo también tengo vida. Bueno, ¿tiene vida? Sí, claro. ¿Y dónde es su vida? En Jerusalén. Mijito, vaya para Jerusalén. Es que en la otra iglesia no me molestaban tanto. ¿En dónde? En la otra iglesia. Bueno, vaya para la otra iglesia. Pues va para la congregación donde usted no sienta que lo están molestando.
donde no sienta que le están fastidiando la vida, donde no sienta que le están exigiendo que haga cosas para el Señor Jesucristo. Mire, al final, si a mí me exigen que yo haga cosas para el Señor Jesucristo y yo hago cosas para el Señor Jesucristo, ¿quién es el beneficiado? ¿Acaso no soy yo? Gracias a alguien que me está empujando a que sírvale a Dios. Sírvale a Dios. Y de servirle a Dios de una manera tan práctica, porque dése cuenta que Priscila y Aquila no dejaron la empresa, Priscila y Aquila no dejaron su trabajo, Priscila y Aquila no dejaron su casa. Priscila y Aquila estaban en su casa en Roma, estaban trabajando con su empresa en Roma, pero allí aprovecharon y abrieron una obra, abrieron una iglesia para el Señor. Así es que es. Es así que funciona. Por eso lo llaman mis colaboradores. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Claro. ¿Quién era el apóstol a los gentiles? Pablo. ¿Lo iban a matar? Sí. Priscila y Aquila lo defendieron, pusieron su vida por él. Expusieron su vida por él. Resguardaron o libraron a Pablo de la muerte y Pablo pudo seguir predicando. Y dice, entonces no solamente yo le doy gracias a ese matrimonio, sino todas las demás iglesias que se abrieron a partir del momento en el que ellos expusieron su vida por mí. Ahí está. Cualquiera diría, uy, pero Priscila y Aquila como que endiosaban, como que idolatraban a Pablo. De ninguna manera, ellos tenían solamente un Dios y es Jesucristo. Pero reconocían el valor de una persona que predica la palabra. Reconocían el valor de un apóstol, reconocían el valor de una persona que iba de un lado para el otro comunicando el evangelio, tratando de organizar. A ver, ¿a quién le parece que esto sea fácil? Esto es muy difícil. Tratando de organizamos un grupito por aquí en Tesalónica, y organizamos un grupito por aquí en Galacia, y organizamos otro grupito por aquí en Éfeso, y organizamos otro grupito por aquí en Corinto, y organizamos otro grupito por aquí en Roma. ¿Fácil? Sumamente difícil. Y organizamos otro grupito por aquí en Filipos. Y organizamos otro grupito por aquí en Colosas. Pero el grupo de los corintios es más problemático. Y el grupo de los corintios es más carnal. Y el grupo de los corintios tiene un tan pésimo testimonio. Y el grupo de los corintios es tan tacaño y tan codicioso. Pero con todo eso hay que seguir lidiando cada uno de los grupos. Si usted se pone a pensar, pues el apóstol Pablo había abierto un grupito aquí, un grupito allá, un grupito acá, un grupito allá. Él no podía predicar en todos lados, de modo que tuvo que formar gente, discipular gente, y había uno predicando en ese grupito allá, en el otro grupito allá, en el otro grupito allá y en el otro grupito acá. Algunas de esas células o reuniones en casa crecieron y se convirtieron en otras congregaciones, pues eso ya queda en las manos del Espíritu Santo. Con todo y eso, la iglesia no era de Pablo, Pablo era solamente un servidor. Y algunos a su alrededor reconocían el gran valor de meterse en esa tarea tan difícil de organizar todos esos micos para la foto. Con todo el respeto lo estoy diciendo. Porque realmente es como una tarea de esas. Como organizar un poco de micos para una foto. O sea, organizar un poco de personas y un poco de líderes y un poco de células y un poco de grupos donde se alabe y donde se predique el evangelio. Algunos lo hacen con una motivación equivocada, sacarle plata a la gente, plata. Aclarando, hace 8 días dijimos, o hace 8 días vimos más bien, como Pablo le dice a los romanos, listo, yo voy para España, yo paso para allá, pero necesito que me encaminen, o sea, necesito que me ayuden, y le está diciendo abiertamente, ayúdenme económicamente para poderme mover, ayúdenme económicamente, porque si no, ¿cómo hago la obra? El dinero se necesita. Claro que sí, pero la motivación, aunque el dinero se necesita y mucho, la motivación es poder sembrar más palabra y poder sembrar más evangelio en los corazones de las personas. Eso en el versículo 4. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Note. ¿Me lo estoy inventando yo o está en la Biblia? Está mencionando a Priscila y Aquila en el versículo 3. En el versículo 4 dice, es que son tan tenaces en el servicio que expusieron su vida por mí.
les doy muchas gracias, y las demás iglesias también. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Dese cuenta, había una reunión en la casa de Priscila y Aquila. A esa reunión el apóstol Pablo la llama iglesia, con toda propiedad, porque 2 o 3 se reúnen en su nombre, el Señor está en medio. 2 o 3 reunidos en una casa ya son iglesia. Eso enseña la Biblia. Y ellos tenían un lugar donde reunían personas para predicarles. ¿En dónde? En su casa, en su propia casa. La iglesia en su casa, pues quiere decir que ellos eran los líderes de la congregación. Dese cuenta que no nos estamos inventando nada. Ahí está. Y dese cuenta cómo el apóstol Pablo amaba las casas, amaba las reuniones en las casas. Dese cuenta, ¿no? Todo comenzaba por una casa, todo comenzaba por un individuo que abría su casa y allá reuníamos personas y allá se levantaba una persona para comunicarle el evangelio a otra persona. Pues con algunos toca, a ver, venga, ¿será que lo que pasa es que mi casa es tan pequeñita que pequeñita, no caben 2 o 3? Ah, no, 2 o 3 sí. Pues eso es lo que se necesita. ¿Quién está pidiendo que tenga un garaje, un parqueadero para 10 carros o que tenga una terraza donde pueda sentar a 150 personas? Pero si tiene usted un rinconcito con un 2 o 3 sillitas, pues ahí perfectamente se puede comenzar una tarea evangelística. Pero con algunos no. No, eso habría que decirle a mi hijo porque mi hijo se pone bravo. La señora diciendo que no porque el hijo se le pone bravo. Y así hay excusas y disculpas, excusas y disculpas, excusas y disculpas para no hacer la obra de Dios. Pero Priscila y Aquila, ¿qué disculpa ni qué disculpa? Él es mi Señor, hay que servirle. Ahora, cuando se sirve de esa manera, es una cosa fenomenal. Cuando es una pareja, cuando es un matrimonio, cuando es un yugo igualito, cuando los dos piensan igual, cuando van para el mismo lado, cuando aman al Señor Jesucristo con el mismo fervor, cuando tienen una pasión por la Biblia y una pasión por las almas, pues entonces él le va diciendo a ella, mi amor, ¿será que reunimos personas en la casa? Eso mismo te iba a decir, pero para allá. Pero ¿cuándo comenzamos? Comencemos de una vez, espere, yo comienzo a llamar a las personas. Así es. Mire que ellos no incurren en otros gastos, es su casa, es la sala de su casa. Pero ¿qué les voy a ofrecer? El que le ofrezca a un justo al menos un vaso de agua fría no quedará sin recompensa. Agua. No, pero es que yo ni agua tengo para ofrecer. Ofrezca lo más grande que es la palabra de Dios. Todo esto que yo estoy diciendo son argumentos para derribar la cantidad de excusas y la cantidad de peros y la cantidad de autojustificaciones. Algunos dicen es que no me siento listo, no me siento preparado y llevan 30 años en la banca de una iglesia. Han pasado por todas las iglesias habidas y por haber, o están en esa iglesia del barrio, ahí la iglesia del barrio, la de la esquina, la que no los incomoda para nada, y llevan 25 años ahí enroscados, sin hacer absolutamente nada para el reino de los cielos. Pues el Señor tiene que levantar a alguien molesto, cansón, fastidioso, como Juan el Bautista, por ejemplo. Que el Señor levanta a alguien así, vuelvo y lo describo, molesto, cansón, fastidioso, incisivo, que dice, ¿y cuándo va a servir? ¿Y cuándo va a servir? Y póngase a hacer algo para Cristo. Y no sea tan inútil. Deje de estar ahí enroscado en la silla. Párese y haga algo. ¿Acaso no tiene vecinos? Predíquele a su vecino, predíquele a su vecina. Si no es en su casa, en la casa del vecino. Pero es que solamente se sienta uno. Pregúntele a Lucas si uno es importante. Y Lucas le va a hablar de Teófilo y le va a decir, si el Señor le pone uno, atesórelo, haga la obra, evangelícelo y disipúlelo, porque ese uno es bendición de Dios. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Eso es impresionante. Epeneto, qué nombrecito, ¿no? Dice, es el primer fruto de Acaya. Acaya, una ciudad. Eso no es Italia, eso no es Roma. Eso es por fuera. Pero Epeneto también estaba por fuera y regresó a Italia y regresó con el evangelio. Y dice que es el primer fruto de Acaya, probablemente el primer fruto de la predicación del apóstol Pablo en Acaya, en el sentido de que Pablo predicó y él se convirtió. Y al volver a Roma, qué coincidencia. Qué coincidencia que, pues que en Roma, después de que se levanta el edicto del emperador, pues en Roma entonces está Priscila y Aquila haciendo una obra.
Epeneto se convierte en Acaya y dice, yo tengo que regresar a Roma. Y Pablo le dice, sí, pero allá me hace el favor y no se va a quedar sin congregarse y sin palabra. Pero ¿cómo hago allá? No, allá hay gente que le va a enseñar. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Y así el Señor comienza a hilar, y así el Señor comienza a tejer, y así el Señor comienza a bordar toda una congregación allá en Roma. Eso dice el versículo 5. El versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra, María. Saludad a Andrónico y a Junias, qué nombrecitos, ¿no le parece? Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ok, de ahí en adelante sigue una serie de saludos que lógicamente tenemos que ver todos y cada uno de ellos, versículo por versículo y palabra por palabra. Hoy o por hoy llegamos hasta aquí. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Gracias, Dios mío, por esta palabra, por todo lo que en unos saludos, Señor Dios, está contenido. Por todo lo que a través de unos saludos tú nos puedes estar hablando, tú nos puedes estar diciendo. A tu nombre sea la gloria. Gracias por esas mujeres que son como Febe. Gracias por esas mujeres o esos matrimonios que son como Priscila y Aquila. Gracias por esas personas, mi Dios, que son como los mencionados en estos saludos, que son cristianos, siervos, colaboradores, compañeros, que se esfuerzan por extender el reino de los cielos, independientemente de dónde estén y lo que hacen, Señor. Independientemente si tienen o no tienen el tiempo, se saca el tiempo, pero tu nombre tiene que ser divulgado a través de la boca de cada uno de los que dicen creer en ti. Infinitas gracias, Señor Dios. Gracias, mi Dios, porque ya tomamos la última recta. Esta es la recta final. Estamos ya en lo último de este estudio de la Carta a los Romanos. Y yo te quiero pedir, Señor, que seas tú preparando cada mente, cada corazón, para esa evaluación final, Señor Dios, en la cual los conocimientos se van a refrescar y se van a poner al día, Señor, con el fin de asegurar que se atesore, que se guarde como un tesoro lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. A tu nombre sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios.